nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenas tardes, le Dios, hermanos. ¿Cómo han estado? Queridos hermanos, antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, bendice y purifica tu iglesia. Cristo Jesús, que renuevas la juventud de la iglesia con el baño del agua, con la palabra de la vida, bendice y purifica a tu iglesia. Espíritu Santo, que nos hace renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva, bendice y purifica a tu iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo
la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco no lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para devolver a tomarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Vamos a invitarle a toda la comunidad de la Encarnación a que oremos un Padre Nuestro
y 3 Aves Marías por todos los sacerdotes del mundo entero, porque hoy es el día del buen pastor. Así es que solo 2 o 3 felicitaciones me han dado, hermanos. Así es que por penitencia van a hacer esas oraciones por nuestros sacerdotes de la iglesia. Hoy es el día del buen pastor. Hoy es el día en el cual también se da a conocer esto de la grey que Dios ha confiado a los ministros que ha elegido en cada una de las parroquias y comunidades y lugares a donde ejercen su ministerio. Así que, además de eso, les damos un fuerte aplauso a todos nuestros sacerdotes. Y desde la Iglesia de la Encarnación les mandamos muchas felicitaciones. Queridos hermanos, yo creo que la batería ya se agotó, hermanos. Queridos hermanos, hoy en este día muy especial también estamos celebrando este Domingo del Buen Pastor, en la cual también invitamos a que realmente gestionemos un poco, describamos un poco quién es el verdadero pastor. Ya el mismo Evangelio lo acaba de decir por medio del Santo Evangelio según San Juan con respecto a quiénes son los pastores. Ahora bien, hay que reconocer nosotros que en la realidad del pueblo de Israel es una comunidad, es un pueblo 100% pastoril. Y cuando describen a un pastor, es verdaderamente, aunque en otras realidades era una persona despreciada, era una persona que realmente olía a oveja, a piel de oveja, digamos así. Aquellos que en el pueblo hay veces eran despreciados, pero tienen una preponderancia, y hasta el mismo Jesús lo pone como un ejemplo de que Él es el buen pastor. El pastor era aquel que daba la vida por el rebaño. ¿Y cómo daba la vida por el rebaño? En el sentido de que si llegaban las fieras a poder cazar una de las ovejas, Él tenía que luchar contra esos adversarios que eran tanto los ladrones como los lobos. Y dice en uno de los pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Amós, cómo el pastor se daba la vida en el sentido que también luchaba contra los lobos, y no importaba de que el lobo ya estuviera digiriendo siquiera una de la pierna del animal. Él tenía que luchar contra esa pierna y quitársela y darle una paliada con el cayado, que era el bastón que tenía. O si por si al caso le podía alcanzar siquiera una oreja, se la tenía que quitar y dar evidencia de que él había luchado contra el rebaño. Esto daba a entender de que aquel pastor luchaba porque era su rebaño, era el pastor de ese rebaño. Así lo describe en una cierta manera más específica el profeta Amós, cómo eran los pastores. Los pastores eran aquellos que se desvivían por sus ovejas, porque cuando venían, por ejemplo, las tempestades, el pastor rápidamente recogía las ovejas y las encerraba en alguna de las cuevas del lugar a donde realmente podía salvaguardarlas, o en alguna casa vieja o algo por el estilo, pero tenía que salvaguardar a las ovejas porque las ovejas son muy delicadas, e incluso cuando se nublaba, el pastor decía: se me van a dispersar, tengo que recogerlas antes de que pase tal vez alguna situación de este tipo. Entonces era alguien como, ¿cómo les podría decir y explicar? Es como usted que es enamorado de los gatos y de los perros, hermano. ¿Sí o no? Ay, si es que mi perrito, yo no lo voy a dejar solo. Yo me recuerdo a nivel de esta realidad, hermanos. Una vez venía de El Salvador, de mis vacaciones, y bueno, no sé cómo, me coincidí con unas amigas mías que venían a dejar a sus familiares, que ya iban, la muchacha creo que una de sus familiares iba para California. Entonces, lo curioso que me dio a mí fue de que me dice: hola padre, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Ella es mi hija, me dice. Ah, qué bueno, le digo yo. Y de repente, no me había fijado, pero ya cuando íbamos en la fila, ella iba hablando conmigo, le veo como un tipo de carterita. Y en esa cartera, no sé cómo le llaman ustedes, cartera le llaman, ¿verdad? Las mujeres.
en esa cartera iba un perrito. Y le digo yo, ¿y el perro viaja también? Sí, me dijo, sí. Y como yo soy bastante metido, ¿verdad? Le hago la pregunta del millón. ¿Y tiene pasaporte? Sí, me dice la señora. Oh my God, digo yo. Qué barbaridad. A nosotros que nos cuesta en El Salvador sacar un pasaporte y a estos perros fácilmente se lo sacan, imagínense. O sea, solo, como no íbamos en el mismo vuelo, ¿verdad? Solo me faltó ver si le había reservado un asiento. Porque en las maletas no creo que le hayan metido al pobre perrito. Lo llevaba bien sedado y el perrito solo le decía así nomás. O sea, ¿cómo nosotros nos encariñamos de algunos animales, de algunas cosas? Y que así es como el pastor también cuidaba tal detalle de las ovejas. Tanto es así que día y noche las vigilaba que no llegara ningún ladrón, ningún lobo, ni nadie que les hiciera daño, porque las ovejas son unos animales muy delicados. Una media enfermedad es letal para ellas. Entonces las cuidaba con qué cariño, que realmente podía dar la vida por ellas, incluso no importara si tenía que pelear con cualquier animal. Y por eso dice en uno de los pasajes del libro de Samuel, creo yo, cuando el rey Saúl le pregunta a David, que no era rey en ese entonces, sino que el Saúl era el que estaba en ese momento, le dice de dónde provenía. Yo vengo de una familia pastoril, le dijo, y yo le dijo, para demostrarle que quería pelear con Goliat, le dijo, yo he luchado con osos y leones, le dice. Claro, porque el pastor tenía que luchar con cualquier fiera que se le pusiera enfrente, y si tenía que dar la vida por las ovejas, tenía que darla, pero no quería que le hicieran daño al rebaño, y se ponía enfrente y las ovejas atrás. O sea, ese es el buen pastor. Ahora bien, hay que diferenciar entre el pastor de esta magnitud con el pastor que realmente no cuida las ovejas, sino que las divide, las dispersa, no le importa. Ese pastor es un pastor asalariado, es un pastor que no le importa el sufrimiento de las ovejas y tampoco da la vida por sus ovejas, tampoco sirve a las ovejas, tampoco es capaz de poder reconocer en este caso de que las ovejas son su familia. Por eso, queridos hermanos, voy a gritar más porque esta cosa como que le falló la batería. Por eso hay que ser conscientes de que la realidad pastoril del buen pastor, valga la redundancia, creo que algún demonio tenía esta cosa. Sí, ayer tuve una boda. Y bueno, Francisco sabe muy bien cómo pasó ahí, ¿verdad? Y un hermano que viene de North Carolina todavía está ahí. Un hermano que venía de North Carolina a la boda, que era familiar del agasajado, me dijo al final de la misa, padre, me dijo, tengo un problema, me dijo, ¿será que me puede ayudar usted? Me dijo. Le digo, ¿y qué es lo que pasa? No puedo abrir el carro, me dijo, y necesito ver si alguien por aquí conoce algo, entonces, de estas cosas. Entonces le mandé aquí a Francisco, y Francisco no le solucionaba el problema, y no le dijo, la batería se le acabó al control del carro porque no tiene cómo abrir, ¿no? Y le digo yo, cuando llegué, porque estaban luchando ahí, le digo yo, porque se le puso la batería al control y se quiso abrir y no abría. Entonces le digo, este carro tiene algún demonio. Y en realidad, ¿verdad, Francisco? Solo toqué al carro y encendió y se abrieron las puertas. Francisco no me deja mentir, hermanos, es cierto. Entonces, eso va a ser por aquí también. Entonces, lo que doy a entender es lo siguiente, hermanos. El pastor era aquel, imagínense hasta cómo sale esta cosa. El pastor es aquel que realmente es el que ve a las ovejas como su familia, como parte de su vida.
Y les voy a contar otra de las anécdotas que pasó una vez, y es que no sé si se las había dicho alguna vez, yo creo que necesitamos uno. Me recuerdo en una de las iglesias que tenemos acá en la diócesis, un amigo mío me dijo de que él había ido a la iglesia un domingo a la misa, y que lo que había pasado es de que él se encontró cuando iba a la misa con una familia, que esa familia, no creo que sea la perrita, llevaban a su perrito, no sé si los dejaron entrar con el perro a la iglesia, pero entonces le dice el amigo mío al niño que llevaba al perrito y a su familia, le dice, qué bonito tu perro, sí, le dice, gracias, le dice, es mi hermano. ¿Mi hermano del perro? Pues claro, porque ya forma parte de la familia. Y aunque hay veces de que eso no es aceptable para nosotros en nuestra realidad cultural, pero es parte de la familia. Entonces, al siguiente domingo regresa la familia, pero sin el perro. Y entonces le dice el niño, le pregunta el amigo mío al niño, y le dice, ¿y ahora qué? ¿No trajiste a tu hermano ahora? No, le dice. O sea, la realidad es clara, ¿no? Hay cosas que son parte de nosotros, y así es la realidad del pastor. Él daba la vida por las ovejas. E incluso podríamos describirlo como, por ejemplo, aquellos sacerdotes, aquellos obispos, aquellos papas que han sido asesinados por hablar por la justicia y por proteger el rebaño. Se han entregado en esos lugares de misión a donde hay verdaderamente una realidad difícil de predicar el evangelio. Se han enfrentado a las realidades políticas de ese país por no proteger la dignidad del ser humano. Y no estamos hablando solamente de una iglesia en específico. Estamos hablando, como dice el mismo Jesús, hay otras ovejas que no son de este redil, pero que también yo las voy a acoger. Nosotros como Iglesia Católica no solo protegemos al rebaño que tenemos en nuestros pastizales, sino también protegemos cuando en la misma realidad social o política no existe verdaderamente esos derechos de la dignidad de la persona o buscar el bien común. Es cuando el sacerdote tiene que denunciar y dar a entender de que no solamente este rebaño está siendo afectado, sino una realidad de toda una nación. Por esa razón tenemos que ser conscientes de que la dignidad del pastor es algo más que una realidad específica, es algo más amplio. Ahora bien, hermanos, se conoce cuando el pastor no es un buen pastor, sino que es un asalariado. Se conoce cuando el buen pastor no es capaz de proteger a las ovejas, sino que las destruye, les estropea la dignidad, busca sus propios principios, no le gusta trabajar con las ovejas, no les da el alimento necesario, las hace morir de hambre. Entonces, en ese momento, lo que está sucediendo, ustedes pueden distinguir quién es el buen pastor. Ahora bien, ya después de haber solucionado este problema y también de poder explicarles cómo es la realidad de un buen pastor, tienen que saber, como les decía, que el buen pastor no es solamente una realidad específica, es más complejo. O sea, yo soy pastor de este rebaño, usted es pastor de su familia, usted es pastor de su grupo de trabajo, de sus amigos. Usted incluso tal vez lo han puesto de manager, lo han puesto de coordinador de un grupo del trabajo, y si usted estropea al grupo que le ha sido confiado, es porque no es un buen pastor. El buen pastor es aquel que realmente está en las buenas y en las malas. El buen pastor es aquel que tiene que soportar e incluso hasta las terquedades de cada uno de aquellas ovejas que no entienden y que realmente hay que repetir y repetirles todo el tiempo y aclararles la situación. Hermanos, no es fácil. Y si vamos a la realidad personal de mi vida, o sea, miren, hermanos, no es fácil cargarlos a ustedes y soportarlos. No, en serio.
Es bien difícil porque viene uno endemoniado, viene uno llorando, uno viene atormentado, otro viene haciendo otro tipo de realidades, otro provoca problemas, otro provoca división. Yo tengo que estar aquí. No se vayan, aquí esténse. Tienen que soportarse, tienen que aceptar sus diferencias. O sea, tengo que estar verdaderamente, ¿saben? No es porque realmente, hermanos, lo quieran reconocer, porque no espero eso. Pero hermanos, Anoche, ¿saben a qué hora me acosté? Me acosté casi como a las 12 de la noche, por estar atendiendo al rebaño, por estar en la noche de sanación, por estar apaciguando a mis ovejas y liberándolas de todo pecado, de toda cadena. Estar sentado en el confesionario, hermanos, eso es terrible. Y peor cuando usted viene y me dice, padre, quiero hablar un ratito. Y ese ratito se volvió ratote, hermanos. No es fácil, porque ya no solamente saca, sino que también quiere. Pues algo que realmente, hermanos, es bien difícil, ¿no? Pero ya el pastor tiene su propia vocación. Por eso hay gente que a mí me dice, padre, y es algo que no quiero vanagloriarme ni halagarme, pero la misma gente lo dice, padre, usted cuando celebra la misa, usted la vive, goza con ella, y por eso ese espíritu que realmente tiene cuando celebra la misa, se contagia a todo corazón que conecta con usted, o que aunque no esté en la celebración o viene, de repente me dice alguien, padre, alguien me dijo de que usted le dijo esta palabra y se fue lleno. O sea, qué bonito, ¿no? Porque el pastor tiene vocación. Algunos pastores no tenemos vocación, pero otros sí tienen vocación porque viven lo que realmente en realidad son. El pastor es aquel que tiene que soportar y decir, una vez un sacerdote dijo hermanos, les dijo, sinceramente se lo voy a decir aquí enfrente, les dijo, ya estoy aburrido de oír los mismos pecados que me vienen a decir al confesionario. Les decía, ya no sé qué hacer. O sea, pero eso es lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que estar en las buenas y en las malas con la gente. Tenemos que llorar con ellos. Tenemos que consolarlos. ¿Y quién me consuela a mí? Esa es la pregunta. Jesús sí me consuela, hermanos. La oración, los sacramentos me hacen y me ayudan. Y estas realidades, hermanos, son las que nosotros tenemos. Por eso una de las frases que me mandaron una vez decía, no sé cómo las palabras, pero era bien bonito como decía, sacerdote, ¿quién te entiende a ti? Tú te vas después de la Eucaristía, todos hablan de ti y se conectan contigo en las celebraciones, en los sacramentos, pero cuando regresas a tu casa vuelves a la soledad. ¿Quién entiende tu ministerio? Cuando en realidad tienes que enfrentar problemas tú solo contra el rebaño. Cuando tienes que dar en vez de poder pedir. O sea, bien bonito cómo describieron al sacerdote, ¿no? Entonces, esos somos nosotros y esos son ustedes. Porque si yo tengo estos problemas, ustedes los tienen en su familia, los tienen en su trabajo, lo tienen en su comunidad, lo tienen en todas partes. Pero si son buenos pastores, tienen que buscar siempre el bien común, el bien de las ovejas, el bien de mis hijos. Ay, Señor, si alguien me toca a mis hijos. Y si alguien me toca a mis hijos, ya se las dio conmigo. ¿Por qué? Porque somos celosos con el rebaño, el pequeño rebaño que tenemos. Por eso, cuando el rebaño no se siente bien es porque no hay un buen pastor, sino que hay un asalariado. Alguien que lo único que busca es sus propios intereses. Por esa razón, tenemos que ser conscientes de que la realidad del buen pastor y que ahora hemos celebrado en este domingo es para que nosotros meditemos cuál es mi rebaño. ¿Cuáles son mis responsabilidades, no solamente como cristiano, sino como padre de familia, como una persona que guía un grupo de trabajo, una persona que realmente guía a una comunidad espiritual o una comunidad social? ¿Qué soy yo para las personas? ¿Quién soy yo para las personas? Esa realidad es la que tenemos que vivir, porque hay lobos que están entre la comunidad y se visten de ovejas. Hay que tener cuidado cuando en realidad hay lobos rapaces que andan desestabilizando a la comunidad
a la familia, al grupo de trabajo, a la comunidad, a la sociedad. Hay lobos que sus intenciones se notan en sus acciones. Hay que tener mucho cuidado cuando eso sucede y tenemos que estar listos, ¿no? Le estaba diciendo yo a Luis, no sé si se sintió bien cuestionado, pero le estaba diciendo, le dije así porque venía de camino en el parqueo y lo vi que se estaba parqueando en un lugar que no es correcto. Le dije yo, te tengo en la mira, ¿ya? Y Luis solo me dijo, ya vamos a pasar, ¿ya? Entonces, es la realidad, tenemos que estar al Cristo, o sea, tenemos que estar vigilantes de que el rebaño no se nos dispersa porque hay alguna manzana podrida o hay un lobo vestido de oveja que está ahí y que nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar conscientes de que eso es lo que nos toca. Por eso, esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir e incluso nosotros como sacerdotes tenemos que soportarlos a ustedes y ustedes nos tienen que soportar a nosotros. Y eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil porque en realidad solo el que tiene vocación es capaz de poder, porque hay algunos lobos que dicen, padre, esto hágalo usted, así debe de hacerlo usted. No, cuidadito, primero medito y digo yo, si este es algún lobo vestido de oveja o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque vienen muchas sugerencias, pero tengo que ser consciente cuál es el bien de cada uno de las ovejas o miembros de la comunidad y cuál es el efecto que puede haber cuando el buen pastor está analizando de que hay lobos entre medio de la comunidad. Por eso, queridos hermanos, pidámosle ahora al Señor de que realmente usted sea un buen pastor y que sea por vocación que haga las cosas en realidad en su propia familia, de que no solamente sea alguien que tiene que darle a sus hijos los estudios, la medicina, el techo, la cobija, o algo por el estilo, sino también que le dé su tiempo, le dé su amor. Ese es el buen pastor, aquel que realmente le da tiempo a sus semejantes, aquel que le da tiempo a sus más cercanos, aquel que realmente está protegiéndola. Y cuando se enferma una de las ovejas, sale. Me recuerdo una vez, para terminar, hermanos, me recuerdo una vez que todavía no era sacerdote y estaba en la terminal, porque nosotros cuando ya somos sacerdotes no queremos viajar en bus, ya queremos andar en nuestro propio burrito. Entonces, ya cuando somos seminaristas, pues tenemos que atendernos a las consecuencias, ¿verdad? Me recuerdo que en la terminal estaba cuando vi a un amigo mío que había pasado la Navidad, ¿no? Y le digo yo, oye, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, me dijo. Y le digo yo, ¿cómo pasaste la Navidad? Ay, me dice, mira, Jaime, me fue mal. ¿Sabes a dónde pasé la Navidad? Me dijo, en el hospital. ¿Y eso por qué? Le digo, pues tú sabes que yo tengo familia, ¿no? Y mi hijo se enfermó. Entonces, a medianoche salimos, toda la noche estuvimos ahí en la Navidad la pasamos en el hospital con mi hijo porque estaba enfermo. Ese es el buen pastor, aquel que realmente está al tanto de sus ovejas, aquel que no se vuelve indiferente ante el dolor de su círculo cercano, familiar o de grupo. ¿Lo hacemos nosotros en nuestro grupo de trabajo? Qué bonito cuando alguien o el mismo jefe o la misma comunidad dice, hermanos, alguien está enfermo y lo conocemos, vamos a visitarlo. Alguien está, qué bonito cuando eso sucede, ¿no? Es cuando en realidad nosotros como líderes, como buenos pastores, somos capaces de estar en los momentos más difíciles cuando en realidad necesitan nuestros hermanos, por ejemplo, de la comunidad. Y principalmente la gente se sorprende cuando en realidad tenemos uno de los casos tan claros como por ejemplo el poder tener alguna pérdida de un hermano nuestro, ¿no? O una familia perdió a su ser querido y está aquí en la parroquia de Charlottesville y que necesita que vayamos aunque sea a la novena, a consolarlo, abrazarlo, qué bonito. Y peor cuando el sacerdote llega y está ahí. La gente se siente identificada cuando ve que el pastor está con sus ovejas en los momentos más cruciales de la vida. Cuando el mismo sacerdote escucha sus problemas, cuando el mismo sacerdote le dice, ánimo, no estás sola, estamos aquí para ti. Así es como el pastor
El buen pastor es capaz de poder reunir a las ovejas en las vicisitudes, en las situaciones más radicales de la vida. Ahí es donde realmente demostramos ser buenos pastores. Por eso, queridos hermanos, para que no se nos duerman, tenemos que ser conscientes de que hay que estar vigilantes. Hay que ser conscientes de que tenemos que dar la vida por su rebaño. Tenemos que desvelarnos, tenemos que esforzarnos por dar el tiempo. Tenemos que estar en todo momento para poder demostrarles de que somos sus buenos pastores. ¿Sabe María Purísima? Mira con bondad a esta niña, que la fe de la iglesia encomienda a tu providencia. Que así como tu hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba, los bendecía y nos los puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ella tu bendición, para que cuando llegue a mayor, por su buena conducta de entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo, sea testiga de Cristo ante el mundo y viva plenamente la fe que profesa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. Te damos gracias también porque te dignaste a bendecir la unión familiar de tus servidores, Salvador, Marcia, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor y fortalece su vínculo de paz, y gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Levanten su mano derecha y digan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén.